Todo el mundo entiende que una guerra nuclear significa una tercera guerra mundial. Y el día de hoy el presidente Joe Biden advierte que la amenaza de que el presidente ruso Vladimir Putin use armas nucleares tácticas es real. Estos comentarios vienen desde el día de ayer, en el que han estado advirtiendo que dentro de la contraofensiva de Ucrania, en busca de recuperar territorios ocupados, también se empezaban al mismo tiempo a desplegar armas nucleares, incluso posiblemente de largo alcance, dentro del territorio de Bielorrusia, o sea, acercándolas más hacia Europa. Biden denuncia la decisión de Vladimir Putin de colocar estas armas nucleares tácticas cerca del vecindario, digamos, de Europa. Asegura que es totalmente irresponsable. Cuando estuve ahí hace unos 2 años diciendo que me preocupaba por que el río Colorado se secara, todos me miraron como si estuviera loco, dijo Biden. Me miraron como cuando dije que me preocupaba que Putin usara armas nucleares tácticas. Dice, esto es real. Y es que el pasado fin de semana Vladimir Putin dijo que las primeras armas nucleares tácticas ya estaban desplegadas y listas para usarse en Bielorrusia. El líder ruso anunció la medida por primera vez en marzo, pero todo el mundo pensaba que esto iba a tardar tal vez hasta finales de año o que tal vez ni siquiera se iba a hacer. La nueva escalada nuclear detona los temores más fuertes de que esto pudiera escalar hasta una posible o potencial tercera guerra mundial, que esperemos obviamente nunca suceda, pero evidentemente cuando ya dos presidentes de dos potencias nucleares están advirtiendo, uno dando la amenaza y el otro diciendo pues la amenaza es real, pues claro que es importante considerarlo. Es verdad que Vladimir Putin ha insistido en el tema nuclear desde el inicio de la invasión hacia Ucrania, ya para finales de febrero del 2022, y esa carta la ha sido muy criticada. Incluso el día de hoy, Igor Girkin, un excomandante ruso, daba un mensaje donde dice lo siguiente: Rusia no tiene posibilidades de ganar a Ucrania. Putin y los altos mandos rusos están delirando. Rusia perdió toda iniciativa en el frente. Dicho por un ruso que ya peleó en Ucrania, por cierto, cuando se dio la invasión hacia Crimea. Él era uno de los rusos que estaba por ahí. Estas críticas, tanto de Igor Girkin, del mismísimo Yevgeny Prigozhin, también el jefe del grupo Wagner, así como también otros bloggers prorrusos. Está el caso de este blogger, un blogger de guerra prorruso, que también, al dar críticas hacia Rusia, hacia el régimen de Vladimir Putin, se estaba cuestionando ahí si no lo había regado, si no se pasó a lo mejor de la línea que les permiten. Pero bueno, el punto es que aquí hay claramente pues un problema en el que armas nucleares están implicadas acercándolas a Europa y que pues aunque sí han insistido, no se ven movimientos peligrosos, no sé, son armas nucleares que están apuntando a Europa, que están apuntando a Occidente y que el líder de esa nación pues ha hecho amenazas directas, ¿verdad? Entonces digo, creo yo que Biden hace bien en tomarse en serio estas advertencias. Y Xi Jinping, China, le ha dicho a Vladimir Putin una y otra vez: no estoy de acuerdo en que andes moviendo armas nucleares, a que ningún país lo debería hacer, ¿no? Lo ha dicho. También Xi Jinping ha dicho que no se debe estar usando la tarjeta de te amenazo con armas nucleares, que eso no se debe hacer, pero no importa. Vladimir Putin lo hace. Y hablando de cómo van escalando las cosas, Lavrov, el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, asegura y acusa a la OTAN de prolongar la guerra, dice. Y lanzó un desafío muy duro, dice: si quieren pelear, pelearemos. O sea, básicamente pues está dándole una advertencia a la OTAN de que no se meta en el conflicto de Ucrania porque van a pelear también contra ellos. Sergei Lavrov ha acusado este martes a la OTAN de querer prolongar la guerra a Ucrania tras mostrar su negativa a congelar el conflicto. Dice: quieren pelear. Esto, por cierto, fue en su visita oficial a Minsk, a Bielorrusia. Lavrov ha señalado que, por boca del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, saben que los socios de Ucrania están en contra de congelar, como dicen, el conflicto de Ucrania. Así que quieren pelear. Y pelearemos, dice el mismo Lavrov, que ha asegurado que Rusia sabe desde hace mucho tiempo los objetivos de la OTAN en Ucrania y que es ahora cuando se trata de poner en práctica. Al mismo tiempo declaran que no libran una guerra contra Rusia, pero reconocen que si no hubieran suministrado armas al régimen de Kiev, todo ya se habría acabado.
Dice, estos son los reconocimientos de facto que son un participante directo en la guerra híbrida declarada contra Rusia. Ellos dicen que es declarada contra Rusia. Y la narrativa de Lavrov y de Rusia, pues es: empezaron la guerra ustedes cuando, bueno, ustedes saben cómo y quién inició la invasión. Y luego saca la carta de la energía. Dice, quienes renunciaron a la energía barata de Rusia y están comprando la 3 o más veces más cara, se han doblegado. Y es otra parte interesante, ¿no? Que no se entendió desde Rusia, no se entendió desde Lavrov, que era más importante el orden internacional que las ganancias generadas por el tema de la energía. Por lo menos por ahora. Esto también claramente puede cambiar. Y yéndonos a Europa, ¿qué está pasando en este tema? Alemania advierte que se está intensificando el espionaje ruso. Dice, se espera una operación más clandestina y agresiva. Los servicios secretos, según dicen, están intentando llevar nuevos empleados a Alemania. La guerra de Rusia en Ucrania representa una nueva era también de seguridad, dice la ministra de Interior, Nancy Faeser. Dice, en tiempos de guerra, los dirigentes del Kremlin confían en el trabajo de los servicios de inteligencia rusos. En el futuro, cabe esperar una operación de espionaje ruso más clandestina y agresiva, así como actividades en el ciberespacio procedentes de Rusia. El servicio de inteligencia ruso están intentando traer nuevos empleados a Alemania, así como proseguir o renovar las actividades con el personal existente. Y por otro lado, de una vez también mencionan a China. Dice, aunque la guerra de Moscú había marcado la labor de contraespionaje de la BFB, la agencia también señaló a China como uno de los 4 principales actores que espían en Alemania. Dice, China es la mayor amenaza en relación con el espionaje económico y científico y las inversiones extranjeras directas en Alemania. La estructura, el armamento y la formación del ejército alemán también están en la agenda de los servicios de inteligencia chinos. ¿Y quiénes son los otros países? Dijeron 4. Rusia, China, pero también Turquía e Irán. Fíjense, Turquía, que es miembro de la OTAN, también lo tienen como una amenaza a la seguridad, una amenaza por el espionaje que hacen dentro de Alemania. Ojo con ese tema, porque ahí puede haber un quiebre en la OTAN, un quiebre entre lo que es Alemania, pues de los principales países de la OTAN, y Turquía, que también es bastante importante. El punto es que también de entrada dicen que hay un 5.º país que también espía en Alemania, que es Corea del Norte. Dice, es un país muy implicado en operaciones de inteligencia dentro de Alemania. Son 5 amenazas, 5 países, si contamos también a Corea del Norte. Pero hay una 6ª amenaza en la seguridad alemana que también muestra inteligencia mucha preocupación, y es el avance de grupos, sectores de ultraderecha que dicen son la mayor amenaza a la democracia. Los servicios secretos alemanes también han registrado un aumento en la extrema derecha, tanto en lo que respecta a la militancia como a actos violentos. Desde este aspecto, dice, considerando el principal peligro sobre el orden democrático, puesto que su propósito de estos grupos es derrogar, es quitar la democracia de Alemania. Es, dice, un peligro para el orden democrático, y eso la diferencia del resto de los grupos extremistas. O sea, pues también hay internamente alemanes que quisieran quitar a su propio gobierno. Ojo también con ese tema, que es muy interesante en el tema internacional.